Y no nos vamos a apartar de tema porque otra de las actividades en donde se ha generado una gran expectativa a partir de estas medidas económicas anunciadas por Nación es en la compra y venta de autos. De hecho, ya muchas concesionarias han mencionado que están recibiendo llamados sobre consultas para, ver cómo se va a poner en marcha, cómo se van a aplicar estas medidas. Consultamos con referentes de concesionarios quienes nos dijeron que evidentemente hay cuestiones burocráticas que se van a ir simplificando, como por ejemplo aquellas cuestiones que se reportan a ARCA, donde el trámite es netamente burocrático. Aún así, consideran que estas medidas podrían tener un impacto muy positivo en el sector. Bueno, era un informe que teníamos que pasar por cada vehículo usado que ingresábamos en la concesionaria y que realmente era nada más que un trámite burocrático, porque estoy convencido que terminaba en alguna pila de papeles en algún lado, o sea, no cumplía ninguna función, porque si por cada auto usado que se comercializa tenés que andar verificando determinados detalles sin sentido, obviamente no va, después no se termina no sirviendo para nada. No hablemos de usado, hablemos de nuevos también, o sea, a ver, vamos a hablar, creo yo, que acá el tema de fondo es el tema de la posibilidad de utilizar los dólares que tiene la gente guardados. Hoy se hicieron los anuncios, ¿verdad? O sea, no hay detalles de cómo va a ser. Me imagino yo que tendrán que bancarizar sus dólares, depositarlos en una cuenta, hacerme una transferencia a mí como concesionario, perdón, a la concesionaria donde compro el auto, y con eso paga su auto. Pero es la única manera que tiene mucha gente de poder adquirir algo, ya sea un departamento, ya sea un cambiar su auto. Entonces creo que esto va a provocar una movilización de economía muy importante. La realidad es que los 270.000 millones de dólares que se dice que los argentinos tienen con esa expresión bajo el colchón, no digo que los vayan a gastar ahora, pero van a circular, una parte de eso va a circular y va a mover la economía. Yo venderé más autos, el que vende propiedades, que el negocio hoy de la propiedad está muy caído, las propiedades hoy, las inmobiliarias se quejan de que no se está vendiendo virtualmente nada, entonces creo que es un acontecimiento realmente importante. Primero el negocio se empezó a mover porque este gobierno nuevo que tenemos les paga a la fábrica para que giren a sus casas matrices a los 30 días y lo cumple a rajatabla. Segundo, hay una inflación mucho más medida, con lo cual se está moviendo mucho también el negocio del plan de ahorro, que es un negocio que cuando se estabiliza, cuando no hay un proceso inflacionario grande, cuando se estabiliza un poco la economía, se mueve mucho más. Entonces, nosotros podemos decir que hemos terminado un año 2024 muy bueno. Cuando hablo de nosotros, hablo del negocio del automotor. Hemos terminado un 2024 bueno y en lo que va del 2025 también no nos podemos quejar, está andando bien. Bueno, cada sector va haciendo su lectura, ¿no? Su interpretación del impacto que pueden llegar a tener estas medidas. Recién consultábamos en el rubro inmobiliario, ahora las concesionarias de autos. Vamos a ver con los contadores, particularmente porque estaban muy expectantes los profesionales de ciencias económicas en saber cómo, por ejemplo, se va a liquidar de manera automática el impuesto a las ganancias. Está Fiamma de Biasín con este tema en la ciudad de Rosario. Fiamma, te escuchamos. Así es, Maxi. Bueno, retomamos y continuamos con el tema porque por supuesto estamos tratando de abarcar todos los ámbitos que tienen y que por supuesto van a tener un impacto a través de la serie de anuncios que se han hecho durante el mediodía de la jornada de hoy. Es por eso que tomo contacto aquí con el doctor Rubén Rubiolo, que es tributarista y además prosecretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien me da un rato de su tiempo en esta noche. Muy buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, en esta serie de anuncios que se ha hecho durante la jornada, me imagino que muchos ya están especulando y tratando de, ver un poco más allá de lo poco que sabemos acerca de estos anuncios que se realizaron, pero en principio sí podemos hablar del cambio de paradigma que significa, ¿no?, a nivel de lo que hablamos de transparencia fiscal para la Argentina. Bueno, sí, evidentemente, si bien nos estamos manejando solamente por los anuncios del día de la fecha, donde digamos, funcionarios del Poder Ejecutivo tuvieron una conferencia de prensa de la cual hemos tomado debida nota de esos anuncios, pero no dejan de ser esos que se tienen que transformar, digamos, en normas positivas, y para eso tenemos que esperar.
En definitiva, sí, hay una especie de cambio de paradigma con un par de aspectos puntuales. Una es todo lo que tiene a simplificar, digamos, a tratar de facilitarle la tarea al contribuyente, al ciudadano, en el sentido de, digamos, no tener que estar sujeto a determinados trámites ante los bancos o ante cualquiera que quiera contratar con él, y por eso hay una simplificación muy interesante en la cantidad de regímenes de información que hoy existen, porque prácticamente todos los actores de la sociedad actúan como agentes de información, los bancos, las compañías de seguros, las ALICs, o sea, los organismos donde operan, donde se efectúan operaciones de bolsa y demás. Y bueno, todo esto genera una superposición a veces de la misma información proporcionada por distintos actores. Parece ser que esto se ha analizado en la órbita del Gobierno Nacional y lo que quieren es simplificar todo eso. Por eso esta cuestión viene por el lado de suprimir varios de esos regímenes. También el hecho de que uno tiene que comprar un coche y tenía que hacer una información, o comprar un inmueble tenía que sacar un famoso que se llama COTI, Código de Operación de Transferencia Inmobiliaria, y así diversos regímenes de información para simplificar la tarea de todos los agentes, digamos, de la sociedad, ¿no? Veníamos repasando justamente antes de tomar contacto cómo ha impactado este anuncio para el negocio de la inmobiliaria, para las concesionarias, pero principalmente, y yendo punto por punto para todos los que están viendo desde casa en la provincia de Santa Fe, ¿qué pasa, por ejemplo, con los famosos consumos personales en primer lugar, y también cómo impacta esto en el patrimonio en ganancias? Son las principales preguntas que surgen. Bueno, esa es una segunda parte de este planteo que ha hecho el Gobierno Nacional, que es de simplificar la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Ustedes saben que todas aquellas personas que están inscriptas en el impuesto a las ganancias, no hablo de los que están inscriptos en el monotributo, sino los que están en el régimen general del impuesto a las ganancias, anualmente tienen que hacer una declaración jurada, donde justamente en estos días estamos preparando las de los contribuyentes por el año 2024, que vencen en el mes de junio, mediados de junio. Entonces, en esa declaración jurada se compone de diversos elementos. Una de ellas es la declaración de los ingresos, la declaración de los gastos deducibles, las deducciones personales y demás, y aparte una comparación del patrimonio al inicio del ejercicio y el patrimonio al final, para ver qué incremento patrimonial o disminución, en su caso, ha tenido el contribuyente y cómo se justifica ese aumento patrimonial, con qué recursos o de qué manera. Dentro de todo esto juega también el monto consumido, es decir, aquello que el contribuyente utilizó durante el año para vivir, como decimos, o para pagar el colegio de los chicos, o para el transporte o lo que fuere, es decir, lo que consume. Entonces, todos esos puntos tienen que tener un cierto equilibrio para que la declaración jurada sea coherente, razonable. ¿Qué propone el Gobierno Nacional? Propone generar un sistema donde en la web de la ARCA se informe cuáles son los ingresos que conoce ARCA que ha tenido el contribuyente a través de su facturación, cuáles son los gastos que ha tenido, de eso tendrán que haber algunos que son deducibles y otros que no son deducibles, y propone una declaración con un impuesto determinado que vendría a ser una especie de proforma. Eso, obviamente, puede ser aceptado por el contribuyente y directamente aprieta un botón y liquida y paga eso, supuestamente así saldría la cuestión, o la rectifica y la corrige de acuerdo a los datos que él tiene, la edita, digamos, edita la información. ¿Esto se venía haciendo, Rubén, de manera manual anteriormente, o por lo menos hasta el momento? No, es todo sistémico, digamos, hay toda una aplicación, digamos, dentro del sistema de ARCA, donde todos esos datos se cargan, sí se cargan, digamos, manualmente, o hay datos que propone el fisco, vamos a decir, y hay otros que hay que aportar. Pero ahí hay que detallar todo, los bienes que uno tiene, con todos los datos de identificación, la evaluación que tiene, cuánto lo pagó, si tiene deuda, quién es el acreedor, cuánto le debe, en qué moneda. Es decir, una declaración muy minuciosa, muy minuciosa. Se propone, y se propone como alternativa, hoy no sabemos, porque no tenemos la normativa, si esto va a ser para todo el mundo o va a estar limitado a un cierto nivel de contribuyentes. Se propone que la ARCA
ofrezca la información que tiene y que el contribuyente pueda validarla o no y paga el impuesto a las ganancias y no tiene que declarar nada de lo que consumió, no tiene que declarar ninguna variación patrimonial, ni el patrimonio que tenía al comienzo ni el patrimonio que tenía al final. El usuario participando de manera activa, pudiendo editar esa información o no. Sí, la puede editar. Lógicamente, esto que parece así tan automático y tan simple, no lo es, porque, digamos, la ley del impuesto tiene ciertos condicionamientos, ciertas particularidades, ciertos requisitos, ya sea para que un ingreso tenga que ser declarado o para que un gasto tenga que ser computado. Entonces no es tan automático que todo lo que me dicen está bien. Por eso cuando alguno pensaba, y nosotros eso por ahí nos toca de cerca, y dicen, bueno, pero los contadores ahora van a quedar sin trabajo porque va a ser simple, pero el contribuyente lo va a poder hacer por su cuenta. En realidad el contador tiene una tarea mucho más importante que esa, que es interpretar la ley, asesorar al contribuyente y aplicarla en el caso particular del contribuyente. Y eso no es tan automático, eso requiere conocimiento, experiencia y requiere un consejo sano hacia el contribuyente. Justamente esto se enmarca en la conversación que teníamos antes de salir al aire, que es qué tanto se está especulando en las pocas o la serie de anuncios que poco termina de comentar de la imagen más grande que comprende este cambio. Ahora, le pregunto de curiosidad si le han llegado llamadas o mensajes o comunicaciones con, alguna especulación o con ansiedad o nerviosismo para ver cuándo entra en vigencia estas medidas, cómo le puede afectar personalmente o si le toca de cerca a uno de los usuarios. Bueno, como toda medida que se difunde por todos los medios nacionales, obviamente que alguno lo escucha en algún medio, ¿no es cierto?, en alguno de ellos. Y sí, ha habido consultas, ha habido preocupación, o dice, che, ¿cómo me pega esto? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo me asesoro? Sí, ¿cómo asesoro? Colegas, pero estamos en una etapa muy primaria. Recién tenemos los anuncios, es decir, a nosotros nos gusta hablar siempre con las normas escritas, interpretarlas y después entonces, en base a las mismas, decidir, asesorar o plantear inclusive modificaciones, porque desde nuestra profesión y a través de nuestras organizaciones profesionales participamos activamente planteando ante las autoridades modificación de normas. En este caso tenemos que pensar que la ley del impuesto a las ganancias no puede ser modificada si no es por otra ley. Este camino el gobierno nacional, por los anuncios que hizo, no es el que va a recorrer por ahora. Simplemente va a modificar la forma de liquidación del tributo. Para eso tendrá que dictar un decreto, modificando el actual decreto reglamentario de la Ley de Ganancias, modificar resoluciones de la misma AFIP, en aquel entonces, hoy ARCA, y a partir de ahí generar una normativa nueva de aplicación de la ley. Pero la ley de fondo nunca deja de aplicarse, con lo cual, por eso decimos que al no tener el conocimiento pleno de cómo saldrá esta normativa, hay muchos aspectos que pueden tenerse en cuenta. Y lo que aparentemente sale con un criterio generalizado para todo el mundo, sea pequeño o gran contribuyente, a nuestro modo de entender, a mi particular modo y modesto modo de entender, creo que lo van a tener que limitar a un determinado número de contribuyentes de determinado nivel de ingresos, porque si no se mezcla un poco todo la cuestión de origen de los fondos, de cómo, porque esas facultades que tiene hoy la Unidad de Investigación Financiera, de Información Financiera, la UIF, que van a modificar algunas resoluciones, pero todavía no la han tocado, están vigentes y van a estar vigentes. Le interrumpo, sí, te escucho, Maxi. Brevemente, respecto a esto último que decía recién el profesional, sobre el riesgo de evasión fiscal, ¿lo reduce esta medida? Bueno, acá justamente Maxi desde el estudio brinda una pregunta que tiene que ver con el riesgo de evasión fiscal. ¿Qué es lo que hace? ¿Hay una apertura? ¿Ya está puesto sobre la mesa del debate como una preocupación? Por supuesto que es una preocupación y por supuesto que nosotros pensamos que al no modificarse las leyes de fondo, es decir, acá la ley de ganancias, la ley de procedimiento tributario, donde se establecen las sanciones y todo eso, no se toca. Simplemente dijeron las autoridades del gobierno que iban a mandar un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley de procedimiento tributario y la ley penal tributaria para tratar de achicar el periodo de prescripción. Es decir, hoy el Estado cuenta con 5 años, a partir del año siguiente de la presentación de la declaración jurada, para reclamar un tributo o una diferencia de tributo.
En principio, por lo que se entendió, pretenderían achicar ese periodo de 5 años para que el contribuyente, digamos, gane más seguridad al tener consolidado su patrimonio sin que el fisco pueda verificárselo. No nos olvidemos que esto fue anunciado en todos los medios como la famosa medida para tratar de liberar la utilización de moneda que hoy está guardada, ¿no es cierto? Entonces, todas estas medidas aparentemente conducen en ese sentido. Cómprese un auto, cómprese una casa, que nadie le va a preguntar dónde sacó la plata, el de la inmobiliaria no puede preguntarle, el del registro de la propiedad tampoco, en el caso del auto la concesionaria no puede, el registro de automotor tampoco, nadie le va a preguntar nada, no va a tener que hacer ninguna declaración jurada de origen de fondos ni nada. Esto es lo que está anunciando el gobierno. Ahora, como dije antes, no quita de que estén vigentes las normas de fondo. Es decir, si yo no puedo justificar el origen de los recursos con lo que estoy comprando algo o que me estoy capitalizando, bueno, puedo tener inconvenientes el día de mañana con alguna fiscalización. Ahora, si dentro de las normas que van a salir le van a decir a la AFIP que va a perder la facultad de fiscalización a los sujetos de esto, ya hay otra cuestión que no la conocemos. Ya es otra conversación, así es. Bueno, es interesantísimo todo lo que plantea y clarísimo como siempre, doctor, así que le agradezco mucho por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Bueno, Maxi, lo decía recién porque es muy interesante la cantidad de temas y subtemas que se hablan a partir de esta conversación con el doctor Rubén, porque lo escuchábamos recién como tributarista y como prosecretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hablar de una etapa primaria en donde ya hay muchas consultas, hay una curiosidad, hay una ansiedad sobre solamente una mera serie de anuncios y por otro lado, bueno, también se empiezan a abrir diferentes conversaciones que tienen que ver con la evasión fiscal, la posibilidad de que haya una apertura de este tema, el rol del contador, digo, son una serie de disparadores que se dan a partir de este anuncio, que se darán diferentes etapas y por lo menos nosotros estamos analizando la de esta primera anuncio que se hizo durante la jornada de hoy. Efectivamente, interrogantes que van surgiendo en función de lo que uno escuchó a modo de presentación, una rueda de prensa muy limitada, por cierto. Habrá que ver después la letra chica, como decíamos anteriormente, y los tiempos del Congreso, porque si esto va a pasar a través de leyes que remita el Poder Ejecutivo, el Congreso se tomará su tiempo, analizará cada una de ellas y seguramente abrirá el debate como corresponde. Volvemos en un ratito, Fiamma, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.